Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet y estamos hablando acerca de lo que es la historia de Israel, especialmente, y en un momento donde Israel, el pueblo de Dios, perdió la presencia del Señor. Esa presencia que se manifestaba en el arca del pacto, que estaba allí en el tabernáculo cuando Josué conquistó la tierra que Dios le prometió a su pueblo. Se instaló definitivamente y permanentemente allí en la ciudad de Silo por 396 años. Pero un día, en una batalla contra los filisteos, fueron a enfrentarse, pelearon, perdieron y trajeron el arca como si fuera un amuleto de la suerte. Perdieron la batalla, murió un montón del pueblo y los filisteos tomaron el arca de Dios. Qué tremendo momento histórico para el pueblo de Israel. Perdieron lo más precioso que tenían, la gloriosa presencia de Dios. Y justamente estuvimos viendo allí en 1 Samuel, vamos a abrir nuestras Biblias, cómo fue un momento trágico, terrible, donde podríamos decir un tiempo de oscuridad espiritualmente de Israel, donde el sacerdote que estaba a cargo, Elí, estaba lejos de Dios. Los hijos de Elí eran hombres que no conocían a Dios, hombres impíos y perversos. Y Dios se toma un tiempo para juzgar. Pero mientras esta situación en cuanto al liderazgo era oscura, era difícil, una mujer va a hacer un pacto con Dios y va a decir: Señor, yo soy estéril, si tú me regalas un hijo varón, yo te lo consagraré a ti. Esa mujer era Ana. Dios le regala un hijo y le pone por nombre Samuel. Pedido a Dios, o a Dios se lo pedí, significa Samuel. Y ese niño, a la edad de 2 años, va a ser llevado por el sacerdote para su preparación, para su práctica en el servicio a Dios, y va a ir creciendo y se va a ir levantando como un hombre de Dios que va a reemplazar al sacerdote y va a ser el próximo sacerdote de Israel. Y va a hacer 3 cosas Samuel: último juez, sacerdote de Dios y profeta. 3 ministerios poderosos va a realizar este hombre, pero cerrando con cómo fue la pérdida del arca de la presencia de Dios. Fíjense allí en 1 Samuel capítulo 4, versículo, vamos a ver el versículo 19. Dice: y su nuera, la mujer de Fines, uno de sus hijos de Elí, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: se ha ido la gloria de Dios, porque el arca de Dios
ha sido tomada. Ese es el nombre que le puso al hijo Icabod. La gloria de Dios les había abandonado. Habían perdido la presencia y la gloria de Dios con el pueblo de Israel, que era lo único que los destacaba, que los hacía diferente. Y es un tiempo de profunda tristeza, de profunda oscuridad espiritual. Y mientras esta situación se daba, Samuel ya estaba siendo preparado por el mismo Elí para ser su sucesor mientras esta situación se dio. Ahora, qué triste, ¿no? Es perder la gloriosa presencia de Dios. ¿Qué es Israel sin Dios, sin Jehová? Es un pueblo que no tiene nada que lo destaque ni que lo distinga. Y que es un cristiano, un creyente, que se aparta, que se aleja de Dios, siendo salvo, teniendo a Dios, pero dándole la espalda, desobedeciendo sus mandamientos, desafiando al Dios de los cielos. Y es una situación triste y tremenda que podemos observar. Estamos tomando una enseñanza de la historia de Israel, porque cuando uno olvida la historia, hay una frase célebre que dice: el pueblo que olvida su historia está condenado a volver a repetirla. El pueblo que olvida su historia está condenado a volver a repetirla. Y nosotros queremos aprender qué pasa cuando un creyente, un cristiano, se aparta del Señor. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué pasa cuando un creyente se aparta del Señor? Y yo les podría, obviamente no tenemos un promedio, no hacemos una encuesta, pero ¿cuántos miles y millones de creyentes hoy en el mundo están Icabod, lejos de la gloria y de la presencia de Dios, apartados, apagados, entristecidos? Y este estudio tiene el desafío de poder arrojar luz. Es un mensaje de esperanza, no es solamente mostrar el aspecto negativo, sino con la historia del pueblo de Israel, cómo ellos en un momento hicieron para volver a tener la gloriosa presencia de Dios. Así que los filisteos le ganaron la batalla, tomaron el arca y se la llevaron con ellos. No tenemos tiempo, después si quieren leer en su casa y les interesa el tema, pero podemos decir rápidamente, según nos indica allí en 1 Samuel 6, versículo 1, ¿qué tiempo permaneció el arca del pacto, la presencia gloriosa de Dios, con los enemigos de Dios, los filisteos? Lo encontramos, ese dato lo encontramos en 1 Samuel capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice allí? Y el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses permaneció el arca del pacto, la presencia gloriosa de Dios con los filisteos. Esos 7 meses fueron de desgracia para los filisteos, porque teniendo capturada el arca, siendo impíos, Dios empieza a derramar su ira y juicios sobre ellos. Le van a salir tumores, va a haber ratones, lo van a poner con uno de sus dioses,
y va a aparecer sin cabeza, pata para arriba. Entonces se dieron cuenta, es casi como cómico, ¿no? A pesar de que eran hijos del diablo, a pesar de que eran enemigos del pueblo de Dios, ellos entendían que de alguna manera no era bueno para ellos mantener en cautividad el arca del pacto, la gloriosa presencia de Dios. Entonces van a preguntar ahí a los brujos que tenían, qué tenían que hacer, porque estaban maldecidos. Entonces le van a decir, mira, tienen que hacer un carro nuevo, poner ahí una vaca y poner el arca y dejarla que se vaya. Si se va derecho para Bet-Semes, es que todo esto es culpa de haber tenido cautivo a Dios, la presencia de Dios. Las vacas van a mugir, van a agarrar derecho y van hasta Bet-Semes. Y ahí se les acabó el problema. Qué tremendo, porque el enemigo conoce quién es Dios. Conoce quién es Jehová. Pero lo triste es que el pueblo de Dios a veces no conoce e ignora la bendición que tenemos de ser sus hijos, pero que a veces, como Israel, menospreciamos esa gloriosa presencia de Dios. Y en este caso de la historia, ellos van a perder la presencia de Dios por 7 meses. Y vamos a ver la vuelta. ¿Viste? La vuelta hicieron ahí, hicieron unos ratoncitos de oro y unos tumores de oro para que la ira de Dios se aplacase, y sacaron ahí el arca y se fue con la vaca, y ahí los príncipes dicen que le iban siguiendo a ver qué onda, ¿no? Fíjense lo que dice en el capítulo 6, versículo 9. Dice, y observar si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano que nos hirió, nos sucedió por casualidad. Esa era la determinación. Si es por culpa de Dios toda esta desgracia que nos vino, la vaquita van a agarrar derecho para Bet-Semes. ¿Y qué hicieron? Fueron derecho para Bet-Semes. Versículo 12. Las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos los siguieron hasta el límite de Bet-Semes. ¿Ven? Ellos se sacan el problema de encima. Y lo que sí quedó confirmado es que toda la desgracia que tuvieron los filisteos era por culpa de haber tomado cautivo el arca del pacto, y por 7 meses aguantaron hasta que nos sacamos esto. Porque Asdod es como poner el arca del pacto en el Gauchito Gil, ¿viste? El Gauchito Gil estaba de cabeza, un día apareció sin cabeza, estaba tirado por allá. No puede estar Dios y el diablo juntos. Y Dios mostró su presencia y su poder, que ningún ídolo de los filisteos podía ni asomarse a lo que era la poderosa presencia de Dios. Los filisteos lo reconocieron y dijeron, sacalo, hacemos sacrificio, hacemos un carro nuevo, mandamos la vaca y chau. Ahora, después de 7 meses van a volver, fíjense en el versículo 13. Y el pueblo de Bet-Semes significa casa del sol. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca y se alegraron al verla. Claro, ven que vuelve la gloriosa presencia en el arca, en ese carro con esas vacas, y ellos distinguen que eran esos 2 querubines que estaban enfrentados, que estaban arriba de la tapa del tabernáculo, con los anillos y
las varas de oro forrada con la cual se trasladaba el arca. Lo vieron, identificaron y se pusieron contentos. Ahora, hermanos, a veces no es fácil y sencillo cuando uno decide muchas veces darle la espalda a Dios y apartarse. No es fácil, no es sencillo y no hay garantía de regreso. Esto tenemos que saberlo. No es como una película, voy, lo mato y vuelvo, decía, no, voy, me aparto y regreso. Porque no sabemos los designios y las decisiones de Dios. No sabemos el precio del regreso que vamos a pagar por haber dado la espalda a la gloriosa presencia de Dios. Hermanos, ¿se entiende? Porque eso lo decide Dios individualmente con cada creyente, con cada hijo suyo. Pero tenemos que estar lo más lejos posible de abandonar la gloriosa presencia de Dios. Allí va a haber, en el regreso, va a haber alegría, va a haber adoración, porque vuelve el arca a Israel, a esta ciudad que se llama, ¿cómo? Bet-Semes, significa ciudad del sol. Con las maderas que traía el carro, mataron las vacas, las sacrificaron a Jehová y prendieron con las maderas, hicieron el fuego y hubo un momento glorioso de adoración. Mire lo que dice en el versículo capítulo 6, versículo 15. Una cosa que quiero destacar, no es que cualquiera podía tocar el arca del pacto, porque es la presencia santa de Dios. Si vos tocas y no estás preparado y en condiciones, corrías el riesgo, aún los sacerdotes, de morir, ministrando en la misma presencia de Dios. Si uno no estaba en condiciones, el sacerdote moría. Tenía campanitas en la túnica que indicaban que parece que estaba ministrando. Y tenía una soga en el pie por si moría. ¿Quién entraba a sacarlo? Morían automáticamente el que entraba a la gloriosa presencia de Dios. Así que cuando el sacerdote ya no se escuchaba, que las campanas no sonaban, que palmó, murió por algún pecado, agarraban la soga, la tiraban y la sacaban del lugar santo, al cuerpo, y lo enterraban. No es juego, no es improvisación. Los que estaban a cargo de todo lo que era la administración de las cosas santas eran los levitas. El pueblo que no tenía tierra, cuando Josué repartió a cada uno, el único de las tribus que no tuvo algo terrenal propio, eran los levitas, porque estaban consagrados y dedicados a la administración, a la adoración y al movimiento de todos los utensilios, el armado y desarmado del tabernáculo. Y va a haber uno ahí que va a aparecer, versículo 15, 6:15. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja en que estaba ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre una gran piedra, y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocausto e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Dijeron, bueno, ya está en el lugar que tiene que estar, del lado de Israel. Ya la ira de Dios no nos va a atacar, no va a pasar nada, y ahí ya está en el territorio de Israel, en Bet-Semes. Pero hay un error que ellos van a cometer, porque dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Y se ve que los de Bet-Semes
quisieron chusmear a ver qué había dentro del arca del pacto. Corrieron la tapa y miraron adentro. ¿Qué pasó? Tremendo, fíjese, versículo 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50.070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. 50.000 personas murieron por chusmerío, por mirar lo indebido. Simplemente mirar, fulminado. Fue un proceso volver a traer el arca de Dios y hacerlo a la manera de Dios. ¿Cómo se fue tan rápido? Y es un proceso que pueda volver a retornar. Claro, imagínense un pueblo que pierde 50.070 hombres. No sé cuánto había, pero quedaron pocos, te digo. Era un lloro, era un dolor, era como una maldición. No por la presencia, sino por la mala y la falta de temor del pueblo, haciendo algo que no les era permitido a ellos. Versículo 20. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? ¿Qué entendieron al 50.000 personas morir? Que Dios es un Dios que no se juega, que su presencia es santa, y ahí está la muerte y la pérdida. Entonces van a mandar a pedir gente calificada para que vengan a llevarse el arca. Vamos a ver en el versículo 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con vosotros. No es un amuleto, no es que te da suerte o desgracia, es la santa, gloriosa y poderosa presencia de Dios. Ahora, van a ir esta gente de Bet-Semes. Vamos a ver 1 Samuel 7:1. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Aquí vemos un hombre llamado Abinadab que la va a recibir al arca con todo su corazón. Y esa palabra, ese nombre, Abinadab, significa padre de generosidad, dadivoso, y se ofrece como voluntario para que la gloriosa, bendita presencia de Dios esté en la colina, y pone a su hijo como sacerdote para que cuide el arca del pacto, la gloriosa presencia de Dios. Ahora, hay algo que nos dice el versículo 2, hermanos. Yo creo que cuanto más tiempo pasa una persona lejos de Cristo y apartado del Señor, cuanto más años pasan, más cuesta volver. Mayores son las consecuencias, mayor es la dureza y la insensibilidad. Ahora, ¿ustedes saben cuánto tiempo pasó hasta que Israel pudiera reclamar con lágrimas y profunda tristeza que la presencia gloriosa de Dios vuelva? Lo vamos a encontrar en el versículo 2 de 1 Samuel 7:2.
Y sucedió, anoten, que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Aquí vamos a ver un paso importante para poder volver a la reconciliación apartado de Dios. ¿Cuál es ese primer y fundamental paso? Nos lo dice en el versículo 2, la parte final, la casa de Israel, que dice, añoraba. ¿Qué añoraba? Al Señor. La Biblia, la Reina Valera dice, lamentaba en pos de Jehová. Esa palabra lamentaba en hebreo es la única vez donde se utiliza de todo el Antiguo Testamento y significa una profunda tristeza. Está hablando de llorar a gritos, gemir por no tener la gloriosa presencia de Dios como la tuvieron durante toda la historia, habiendo pasado el Mar Rojo, habiendo pasado el Jordán, habiendo conquistado la tierra con Josué, habiendo puesto la presencia en el tabernáculo en Silo, 369 años. Pasa algo en la historia único, que Israel está 20 años lejos de la gloriosa presencia de Dios. Ahora, esto es importante. El primer síntoma para un retorno es sentir una profunda tristeza por estar lejos de la gloriosa presencia de Dios. Ese lamentar. Y uno tiene adentro, en el interior, un dolor profundo, una añoranza de volver a estar con el Señor. Y toda persona que se ha apartado experimenta y hemos experimentado esa profunda tristeza de estar lejos de Dios. Por supuesto que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía selectivamente en ciertos individuos, no en todos, y después, en determinado momento, por determinada acción o pecado, el Espíritu abandonaba a la persona. En el Nuevo Testamento, el Espíritu viene sobre todo creyente en Cristo Jesús. La presencia, la llenura, el sello, el don, el bautismo en el Espíritu Santo colocado en el cuerpo de Cristo, el Espíritu no se va, a diferencia del Antiguo. Pero en el Nuevo podemos encontrar que el Espíritu Santo, cuando uno peca contra Dios y sus mandamientos, se entristece el Espíritu Santo. ¿Por qué se entristece? Porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Y qué es una persona? Posee 3 características: intelecto, mente, emoción y voluntad. Ahora, cuando un creyente, vamos a ir a Efesios 4:32, cuando un cristiano, creyente, que recibió al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, toma la decisión de decir, bueno, por X razón, problema, decepción, tentación, dureza de corazón, dice, yo abandono, yo me aparto. Total, soy salvo.
Ahora, ¿qué dice Efesios capítulo 4, versículo 30? Efesios 4, versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la palabra que podemos hacer con la persona del Espíritu Santo? Podemos, ¿qué? Entristecerla. Todo pecado produce tristeza profunda en el espíritu, que habita dentro del corazón del creyente. No se va, pero puede estar entristecido. Es como cuando uno vive con una familia y ofende e insulta y maltrata y maldice y hiere a la persona con la cual convive. ¿Cómo se siente la otra persona? Y siguen juntos, pero está totalmente entristecido, totalmente con lágrimas. Y así pasa con el Espíritu de Dios. No se va como con Israel, pero sí se entristece. Y te digo más, si uno continúa y persevera en el pecado, desobedeciendo deliberadamente y formando un hábito pecaminoso, el Espíritu Santo se va a apagar. Eso lo dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Miren lo que dice. Otro imperativo mandamiento de Dios. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Por qué es un mandamiento? Porque es algo que yo, como ser humano, puedo hacer. Ofenderlo con mis pecados, entristecerlo, persistir en el pecado, darle la espalda y apartarme. ¿Y cómo está ese corazón de ese cristiano creyente que le dio la espalda a Dios? El Espíritu Santo está, pero está apagado. No hay una manifestación externa evidente de que el Espíritu de Dios está, pero está apagado. Está apagado. Entonces, ¿cómo podemos entonces aprender de Israel? Justamente la profunda tristeza por estar lejos de Dios. Ellos lloraron a gritos, gimieron, añorando esa presencia gloriosa de Dios que por 20 años, eso es mucho tiempo, 20 años estuvieron lejos, como pueblo de la presencia gloriosa de Dios. 20 años. Y quisiera mostrarles qué sucede cuando uno toma esa decisión de decir, bueno, hasta acá llego, me aparto. Vamos al Salmo 51, vamos a hablar de este salmo. Tienen allí Salmo 51. Este es un salmo del rey David, escrito por el rey David. Pero lo interesante no es solamente saber de qué lo escribió el rey David, sino después de qué lo escribió el rey David. David es un hombre que fue escogido por Dios para ser el segundo rey de Israel.
El primero fue Saúl, un hombre conforme al corazón del pueblo. Pero el segundo rey va a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tener un corazón conforme al corazón de Dios no implica acciones perfectas. Porque este hombre santo, este rey, este salmista, este autor de casi la mitad de los salmos, en un momento, fijando sus ojos en una mujer casada, él siendo casado ya como rey, quiso estar con esa mujer, quiso satisfacer su concupiscencia. Y era una mujer casada, la mandó llamar, se acostó con ella. Como consecuencia de esa infidelidad y adulterio, va a quedar embarazada. Ella le va a venir a avisar al rey: mirá, hay un problemita, estoy esperando un bebé tuyo. Va a traer a su esposo, que es parte del ejército de David, lo va a tratar de, en un plan, hacer dormir en la casa para que coincidiera el embarazo con que él era el padre de la criatura. Qué tremendo, ¿no? Cómo el pecado, cuando toma control, porque lo dejamos, nos convierte en perversos hombres. Estamos hablando de un rey santo, un hombre apartado, un hombre que venció a Goliat, un hombre que fue uno de los reyes más extraordinarios de Israel. Pero él comete dos grandes pecados. El adulterio, para taparlo, lo va a mandar en una carta al jefe de su ejército para mandarlo al frente como carne de cañón y que lo maten. Así que Urías era su esposo. Y lo matan a Urías. Ahora, cuando David, que venció al gigante, se dejó vencer por la lujuria y el pecado, fíjense las consecuencias que trajo hacia su vida. Porque mientras él cometió adulterio y homicidio, ¿qué les parece cómo estaba su corazón? Estaba apartado de Dios en tiempo David. Yo he estudiado a David y puedo decir por el estudio que después de haber caído con Betsabé y haber quedado embarazada ella y tener después el hijo y casarse con ella, David estuvo más de un año apartado de Dios, endurecido por el pecado. Y él, que era el dulce cantor de Israel, durante ese más de un año que pasó apartado de Dios, no compuso ningún salmo. Su arpa, que era una lira hebrea, chiquita, pequeña, no emitió sonido. Y podemos ver cómo la pasó en ese tiempo apartado, sin confesar su pecado, porque este es uno de los salmos que David compone, inspirado por el Espíritu Santo, y cómo él tuvo que pasar experiencias dolorosas y traumáticas y las expresa en 3 salmos. Uno de ellos es el Salmo 51, y vamos a ver el versículo 12, que dice David. Está hablando de su experiencia como apartado. Dice David: restitúyeme el gozo de tu salvación. Restitúyeme el gozo de mi salvación. ¿Qué es lo que pierde un creyente apartado? Ese gozo en el corazón, esa alegría del alma interior, cuando recibimos a Cristo, que nuestro corazón estaba inundado
por ese gozo, por la presencia de la salvación y el Espíritu Santo, ese gozo lo abandonó a David mientras él no confesó. Y él pide ahora: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con espíritu de poder. Otra cosa que pierde la persona apartada es el poder espiritual. Ya no lo ves en victoria, lo ves en derrota. Ya no lo ves gozoso, lo ves con una profunda y total tristeza de su corazón. Y no hay nada en este mundo que pueda devolverte esa sensación de estar caminando en comunión bajo la presencia y dirección de Dios. Porque no es lo mismo estar en comunión, no es lo mismo caminar con Dios que apartarse y darle la espalda al Señor. Uno paga un precio muy alto por decir: bueno, Dios, gracias, hasta acá hemos llegado y ahora te doy la espalda y ando solo en mi capacidad, en mi orgullo y en mi propio entendimiento. Son decisiones que se pueden tomar y se toman. Y no es que no era salvo, porque están con eso, ¿viste? De que si no murió en santidad y no era... Acá estamos hablando del rey David. Vamos a hablar de otros ejemplos, pero quiero que entendamos que un creyente puede tomar una decisión de decir: no camino más con Dios, hago la mía, quiero probar el mundo, quiero ver qué me puede ofrecer el sistema satánico. Ahora te digo, no podemos saber, pero si hablamos de millones de cristianos apartados en el mundo, ponerle la firma. ¿Cómo se siente? Pérdida de gozo, pérdida de vitalidad espiritual y fuerza física. Miren el otro salmo que escribió, el Salmo 32. Salmo 32. Versículos 32, 3 y 4. Salmo 32, 3 y 4. Fíjate lo que dice David. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Hubo un tiempo en el cual David pecó y cayó y se guardó su pecado y no quiso humillar su corazón delante de Dios por más de un año. Y él nos dice su experiencia personal. Podemos escuchar la palabra, podemos escuchar un testimonio, pero si no, podemos caminar sobre sus mismas huellas y sufrir en carne propia el aprendizaje por querer decir: yo no creo que si le pasó a David, a mí no me va a pasar. Mirá lo que dice el versículo 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Viste que el calor del verano te come la fuerza? Y andás como pinchado. Pero esto es la mano de Dios. Perdés vitalidad, perdés fuerza. Sos una persona, parece viejo en el espíritu, sin victoria, desmayado, falta de fuerza por haberle dado la espalda a Dios. No se habla de esto, ¿viste? No se habla
Dice, qué difícil camino el señorío de Cristo, qué difícil seguir al Señor, cuántas cosas que te pide. Más fácil es darle la espalda, irte al mundo y volver a Satanás para que te pisotee la cabeza porque ya no sos su hijo. Alguien dijo, creo que con sabiduría, que la peor persona, más miserable, no es el perdido que no tiene al Señor, sino aquel cristiano que ha tomado la decisión de darle la espalda y decir, Dios, muchas gracias, pero hasta acá llegamos. David nos cuenta su historia y nos describe su experiencia. Mi vitalidad se desvaneció con el calor del verano. Andaba por abajo de baja presión, casi desmayado, sin fuerza, una persona joven, con vitalidad. Vos decís, ¿qué le pasa a este? Le dio la espalda al Señor de señores, al Rey de reyes. Otra cosa que pasa, vamos al otro salmo que escribió David, el 38. Depresión en el creyente. Antes vivía contento cantando alabanzas, ahora vive triste, sin fuerzas, deprimido. Y dice el Salmo 38, versículo 3, no hay nada sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. Mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera. Ando sombrío todo el día, porque mis lomos, o sea, la cintura, están inflamados de fiebre, problema en los riñones. Y no hay nada sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón, palpitación, taquicardia. Los problemas de salud que trae darle la espalda a Dios, no te imaginas. Ahora, esto es un problema que es cuando Dios pone su mano sobre el creyente que le ha dado la espalda. Y no hay médico, escuchá, no hay médico, no hay remedio que te pueda resolver las consecuencias de darle la espalda a Dios. No, el médico dice, no sé qué tenés, no sale nada en el estudio. Oh, pero doctor, yo me siento mal. No tenés nada. Oh, porque el médico no te va a arreglar lo que la mano de Dios ha grabado sobre ti. Porque es la forma como Dios nos va llamando la atención. Nos va golpeando la puerta, diciendo, che, no seas duro, no me des la espalda, vuelve a tu Dios. Este es el tiempo. 20 años pasó Israel sin la gloriosa presencia de Dios. Pero llegó un punto que ya no daba más. Llegó un punto de profunda tristeza y profundo dolor y llorar a gritos diciendo, Señor, necesito de ti. Qué soberbio que es el corazón del hombre. Mi abuela decía, somos hijos del rigor. Si no nos dan, no nos castigan, no sufrimos consecuencias, no queremos caminar voluntariamente con Dios. Somos duros de corazón. Israel era un pueblo dura cerviz. Siempre las cervicales duras, paraditas, en orgullo, yo no las voy a bajar ni a patada. No te tengo miedo, Dios, vení. Desafiando al Dios que los salvó.
al Dios que le dio la tierra, al Dios que le da la vida, al Dios que lo bendice. ¿Por qué el pueblo de Dios es tan duro de corazón? ¿Por qué tal vez estás escuchando este estudio? Y ojalá el objetivo de este estudio no es describir que estás en el piso, sino que puedas decir, hay esperanza para mí, hay tiempo todavía de retornar. Me perdí muchas cosas lejos de Dios. Hay otro plan de Dios para que yo pueda, tal vez no como el plan A, hacer algo, un plan B, pero volver a Dios. Por supuesto que sí, porque este estudio tiene ese objetivo. ¿Cómo nosotros podemos aprender de la historia de Israel? ¿Cómo lo que le pasó a David me pasó a mí? Te puede pasar a vos. Que tenemos que aprender de la advertencia de la palabra, pero de el testimonio de un hombre que estuvo con el arpa colgada por más de un año y no le salía nada, ninguna alabanza, ningún himno, ningún salmo, pudo componer David en ese tiempo de profunda oscuridad, de dureza de corazón, de no querer venir a confesar y humillarse delante de la presencia de Dios. Entonces este estudio tiene el objetivo de ser de ánimo, de esperanza, porque si Dios lo permite y no viene antes, el domingo que viene vamos a hablar, porque ellos van a venir, ¿saben a quién? A buscar ayuda, después de esta profunda tristeza que tienen. Van a ir a Samuel, el profeta, y le van a decir, Samuel, ¿qué tenemos que hacer para que la gloriosa presencia de Dios vuelva? Y volvamos a ser un pueblo con alegría, un pueblo que adora, un pueblo que sirve, un pueblo que tiene un propósito en la tierra. Necesitamos volver a Dios, Samuel. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Que Dios bendiga su palabra. Y si Dios no viene antes, el domingo que viene seguiremos con los pasos para volver a Dios. Que Dios bendiga su palabra.